Bueno, muy buenos días y buenas tardes. Tenemos público de distintos extremos de usos horarios. Estamos en la mañana de México, pero en la tarde de España, por ejemplo, de donde viene nuestro disertante. Así que muy bienvenidos a todos. Estamos dando inicio a esta segunda conferencia del día con el doctor Bruno González Son, que la verdad que estamos súper contentos. Recién, antes, fuera de cámaras, le decía que es el primer veterinario que participa en esta eh, actividad de Latam Hospitals. No hemos contado con muchos profesionales, pero nunca con un veterinario, así que bueno, genial que sumemos a los veterinarios a esta discusión. Y bueno, el tema que nos convoca es una salud y la resistencia antimicrobiana. Un tema muy interesante, muy problemático para esta época, decimos que es la nueva pandemia. Y en esta conferencia vamos a abordar la resistencia antimicrobiana desde una perspectiva de una salud, ¿no? Que interconecta la salud humana, animal y el medio ambiente. Y vamos a conocer cómo la genómica y las ciencias sociales pueden proporcionar soluciones innovadoras para abordar este desafío global. Eh, Sin más, los dejo en las manos del doctor González Horn, que es especialista en microbiología molecular y ecología de la resistencia antimicrobiana. Y él nos va a contar en detalle cuáles son las perspectivas que están teniendo en Europa, cuáles son las políticas y las estrategias para abordar estos temas sanitarios desde el concepto de una salud. Bienvenido, Bruno, a Latam Hospitals. Muy bien, muchísimas gracias, Marisa, por tu introducción y muchísimas gracias por contar conmigo. Es un placer. Buenas tardes desde aquí. Pues un placer poder estar con vosotros y poder compartir con vosotros un poco cuál es mi percepción acerca del concepto de One Health y lo que estamos haciendo un poco en Europa y en el mundo. Así que encantado. Bueno, genial, genial. Hemos visto que estás dando muchas disertaciones acerca de este tema, Ujú. y bueno, nos interesa un poco escuchar digamos, qué está ocurriendo en Europa, que es un tema que ya está muy desarrollado, e incorporarlo en Latinoamérica, que estamos iniciando los primeros pasos en las políticas, en las conversaciones. Es algo que se empieza a escuchar en los congresos, pero es como que necesitamos tomar envión, ¿no? Con el tema. Bien, Eh, Así que nos encanta que estés acá para darnos tu perspectiva y tu experiencia, sobre todo. pues nada, pues encantado. Espero no defraudaros. A ver qué tal. Bueno, dejo a la audiencia en tus manos entonces. Muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, si quieres comparto pantalla y así ya puedo mostrar un poquito más o menos lo que vamos a intentar hacer hoy. Muy bien, bueno, pues Perfecto, ahí se ve. perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, repito, por vuestra introducción. Efectivamente, soy catedrático de microbiología en la Universidad Complutense de Madrid. Dirijo una unidad multidisciplinar que se llama la Unidad de Resistencia a Antimicrobianos, donde tenemos pues, médicos, farmacéuticos, veterinarios, em, bioinformáticos, antropólogos. Todos estamos intentando entender cómo las bacterias fluyen entre humanos, animales y medio ambiente y luego qué podemos intentar hacer para parar esto. Y además, bueno, pues asesor de la Organización Mundial de la Salud en este área de resistencia a antibióticos y One Health, ¿no? Bueno, cuando uno observa cómo hemos sido en la Tierra durante todos estos años, pues vemos cómo hemos sido relativamente pocos, muy pocos en un buen equilibrio con la Tierra, siendo pocos millones de habitantes, hasta que de repente algo hemos hecho más en el siglo XX que ha hecho explotar de una forma espectacular la cantidad de seres humanos que somos en la Tierra. Sabemos que son tres factores esencialmente los que han hecho esto, que son el descubrimiento de las vacunas, la potabilización del agua y también, y hoy para todos nosotros, pero ese es el leitmotiv, ¿no? El motivo esencial, es el descubrimiento de los antibióticos, ¿no? Eso es lo que esencialmente ha creado este
desequilibrio con la Tierra. Y no voy a hablar hoy de eso, pero podríamos hablar algún día sobre el éxito sanitario que hemos tenido en el planeta y cómo nos está llevando a tener varios problemas. Pero bien, ahora estamos con más de 8.000 millones de personas en la Tierra y principalmente porque hemos empezado a controlar las bacterias y las enfermedades infecciosas. Pero como vemos aquí, cada uno de estos seres humanos que está en la Tierra, estos 8.000 millones, está completamente colonizado por bacterias, tanto interna y externamente. Y cuando pensamos en cuántas bacterias, pues vemos que más o menos cada ser humano y cada animalito en la Tierra está colonizado por más o menos tantas bacterias como por gramo de contenido intestinal como seres humanos somos en la Tierra. O sea, por cada gramo, 8.000 millones, 8.000 millones, 8.000 millones, 8.000 millones. Y estas bacterias no solamente han colonizado a los seres humanos y estos animales domésticos, sino todos los animales en la Tierra están externa e internamente colonizados por bacterias y todos los ecosistemas están colonizados por bacterias. Es decir, la capacidad de adaptación de las bacterias a todos estos ecosistemas es extraordinaria. Así que los auténticos dominadores de la vida en la Tierra, los importantes, digamos, para nosotros microbiólogos, no son los seres humanos, sino realmente son las bacterias que han colonizado todos estos ecosistemas eh, como no pacíficamente, no pacíficamente. Es decir, algunas bacterias han aprendido a producir unas moléculas, normalmente antibióticos que permiten a esa bacteria desarrollarse en ese ecosistema y matando a otras bacterias competidoras de un nicho ecológico determinado. Y las bacterias de fuera, pues intentan colonizar este ecosistema y como vemos aquí muy bien, si se ve bien, vemos cómo hay algunas bacterias que llegan a mutar, son mutantes, que llegan a aprender a resistir a ese antibiótico. Es decir, que las bacterias llevan mucho tiempo luchando contra otras utilizando antibióticos y muchas bacterias llevan mucho tiempo defendiéndose de esos antibióticos. ¿Cuánto tiempo? Pues más o menos desde que tenemos vida en la Tierra, que es algo así como 3.500 millones de años, ¿no? Más o menos la vida de la Tierra, sabemos que es aproximadamente 4.000 millones de años, tenemos vida más o menos desde hace 3.500 millones, pues desde entonces que tenemos vida en la Tierra, llevan las bacterias aprendiendo a producir antibióticos, defendiéndose de los antibióticos, han vivido varias extinciones masivas de vida durante de la Tierra y hasta que han llegado actualmente. Es decir, las bacterias se adaptan estupendamente, pero sobre todo el fenómeno de la resistencia a los antibióticos es un fenómeno completamente natural en la Tierra, no es nada. Y esto es lo que vio Fleming cuando se le contaminó su placa en su día. Esta es la placa original de Fleming, donde trabajaba con Staphylococcus aureus. Entonces se le contaminó, se fue de veraneo, se le contaminó una placa con un hongo y la mayoría de los investigadores en ese momento tiraban estas placas porque decían, vaya, yo quería saber qué le pasaba al estafilococo, pero resulta que se me ha contaminado por un hongo otra vez. Sin embargo, hizo la observación esta donde vio que cerca de este hongo sus estafilococos crecían peor, como veis aquí. Entonces dijo, pues, quizás este hongo produce algo que inhiba el crecimiento de mis estafilococos y con eso pues, revolucionó completamente la historia de la humanidad. Todas las cirugías que tenemos en los hospitales, todos los tratamientos contra el cáncer, toda la medicina moderna realmente se basa en que los antibióticos funcionan. Pongo aquí incluso los trasplantes, tenemos en España una Organización Nacional de Trasplantes, digamos, modélica a nivel mundial, es la mejor organización de trasplantes del mundo, y todos esos trasplantes son posibles gracias a que los antibióticos funcionan realmente. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado? Pues que más o menos después de que Fleming empezara a ayudar a descubrir la penicilina, pues no lo descubrió exactamente él, pero bueno, hizo esta primera observación importantísima, pues hemos descubierto todos los antibióticos que tenemos actualmente. Hasta que más o menos en los años 70-80, pues había como una especie de superávit de antibióticos, teníamos muchos antibióticos en el mercado y todos funcionaban estupendamente. Y entonces, a partir de allí, la industria farmacéutica decidió no desarrollar nuevos antibióticos y utilizar todas estas mismas moléculas. La realidad hoy día es que a base de usar todos estos antibióticos, siempre los mismos, y como hemos dicho, las bacterias tienen esa capacidad de adaptarse a los ecosistemas también, pues han adaptado al ecosistema presencia de antibióticos perfectamente, y hoy día tenemos muchas bacterias resistentes y muy pocos antibióticos nuevos en el mercado. O sea, sabéis que hace poco ha salido una nueva combinación de Aztreonema Bactam, aprobada por la EMEA y por la FDA, pero que realmente es una combinación de moléculas que conocemos, o sea, que no son antibióticos nuevos. No estamos descubriendo antibióticos nuevos claramente, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, a lo mejor sabiendo que tenemos un problema en el mundo,
pues ya se están desarrollando nuevos antibióticos. Entonces, por eso en la OMS hicimos este pequeño estudio donde vimos que efectivamente hay bacterias nuevas, bacterias importantes que son críticas, que son básicamente enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación y carbapenemas y acinetobacter resistente a carbapenemas. En un listado nuevo, os lo voy a presentar luego, de la OMS, hemos incluido también al CIN, realmente, micobacterias, etcétera. Se ha hecho una nueva lista de bacterias resistentes a los antibióticos, pero la realidad es que no estamos desarrollando prácticamente ningún antibiótico, está en fase 3 contra estas bacterias que son realmente importantes, ¿no? Esa es la realidad. Lo más grave, y quiero señalar esto, es que aquí vemos en este estudio hemos mirado cuántas industrias privadas de más de 500 empleados están desarrollando antibióticos. Y como veis aquí, no hay ninguna empresa privada de más de 500 trabajadores que actualmente esté en el mercado de los antibióticos. Es decir, que ha abandonado completamente, a pesar de esta emergencia mundial, ha abandonado completamente el desarrollo de los antibióticos. Y esto es un problema. La ley del mercado normal de voy a desarrollar un antibiótico porque voy a ganar dinero con ello, no funciona con los antibióticos. Las empresas saben muy bien que es mucho más rentable desarrollar una molécula contra el colesterol o una vacuna o cualquier otra molécula contra enfermedades crónicas, contra enfermedades geriátricas, etcétera. Y entonces han abandonado completamente esto. Y por eso ahora mismo estamos intentando estimular desde los estamentos públicos el desarrollo de antibióticos. De la misma forma que hicimos con COVID, necesitamos una vacuna. El primero que saque una vacuna le voy a comprar 300 millones de dosis y con eso rápidamente toda la industria se puso a desarrollar nuevas vacunas. Hace falta un incentivo público para que la industria desarrolle nuevos antibióticos. Y por eso, el último 10 de abril, ya en la Unión Europea hemos abierto esa puerta a que se empiecen a establecer colaboraciones realmente público-privadas para estimular el desarrollo de los antibióticos. Eso realmente es, espero que funcione bien. Voy a estar hablando todo el rato de resistencia a antibióticos desde un punto de vista muy estricto. Hablamos de resistencia a antimicrobianos porque en la OMS hemos incluido ahora en el 2023 también los hongos como resistencia antimicrobiana, etcétera, etcétera. Entonces, el Cryptococcus, Aspergillus, Candida auris y albicans son las bacterias, los hongos más importantes que tenemos produciendo mortalidad en nuestro hospital. Y hay mucho que hacer por ahí. Si hay algún joven investigador aquí, realmente hay muchas infecciones fúngicas y sabemos muy poco de esto. Así que, pero aún así, yo voy a hablar todo el rato de antibióticos, bacterias, tal, pero realmente incluimos también a los hongos en esta variable. Decía que acabamos de publicar ahora, hace pocos meses en la OMS, un nuevo listado de las bacterias más importantes y más patógenas del mundo. Y como decía, básicamente tenemos enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación, carbapenemas, acinetobacter resistente a carbapenemas y obviamente tuberculosis resistente a rifampicina, que ya era ahora, que siempre se ha tenido un poco aparte cuando hablamos de resistencia a los antibióticos. Y luego en los bacterias más resistentes, más importantes, más urgentes, después de estas críticas, pues tenemos Salmonella typhi, como sabéis bien, Shigella, Enterococcus faecium, sobre todo resistente a la vancomicina, Pseudomonas resistente a carbapenemas también, Salmonella no tifoidea resistente a fluoroquinolonas, Neisseria, como sabéis, tenemos un incremento muy importante de las infecciones de transmisión sexual en el mundo y entonces estamos viendo ahora cómo están resistiendo a cefalosporinas de tercera y a fluoroquinolonas y también está a favor de resistente a meticilina. Este más o menos es el listado nuevo que podéis consultar todos perfectamente, ¿no? Cuando uno piensa que las bacterias realmente están produciendo grandes infecciones, uno piensa, bueno, quizás deberíamos entonces, estamos desarrollando vacunas contra esas bacterias importantes. La mejor forma de prevenir, de controlar el consumo de antibióticos es desarrollando vacunas. Y sin embargo, cuando vemos aquí estas bacterias que estábamos viendo como las más importantes, Enterobacter, Acinetobacter, Pseudomonas, Enterococos, nadie en el mundo, casi nadie en el mundo está desarrollando vacunas contra estos patógenos. O sea que realmente no andamos muy bien, estamos desarrollando siempre pues, nuevas vacunas contra tuberculosis, menos mal. Hay una muy buena que se llama MTV-Vac española, pero también contra nuevos serotipos de estreptococos, pero contra la mayoría de las bacterias estas patógenas no están muy importantes, no estamos desarrollando vacunas tampoco. Bueno, cuando descubrimos los antibióticos, empezamos a utilizar antibióticos en los seres humanos y en los animales y en el medio ambiente. Bueno, pero panacea para luchar contra las enfermedades. Los animales tienen enfermedades bacterianas, las plantas también tienen enfermedades bacterianas y los animales tienen enfermedades bacterianas y se han utilizado masivamente.
un poco para que quede un poco claro cuando se habla de, se utilizan antibióticos en animales y por lo tanto esos antibióticos pasan luego por los alimentos, por el filete de pollo y por tal, pasan luego a la cadena alimentaria. Esto en Europa no ocurre. En Europa desde hace ya mucho tiempo que hay una red de residuos muy importante, entonces se miden tanto en los mataderos como en los supermercados como en todos los intermediarios, se mide que no haya suficiente residuo de antibióticos ni de otros medicamentos en los alimentos. En ese sentido, no hay. Pero eso es cierto que no ocurre en todos los países del mundo. Y en la mayoría de los países del mundo, y sé que ocurre también en Latinoamérica, hay muchos países en los que no tienen una red donde vigilen los residuos. Eso es muy importante. Es muy importante. Si tenemos gran carga de antibióticos en los alimentos, tendremos gran carga de antibióticos en el intestino de los seres humanos y aceleraremos de forma enorme la resistencia a los antibióticos. Supongo que está 100% prohibido y muy perseguido en Europa desde enero del 2006, pero hay algunos países en Latinoamérica donde todavía esto no está suficientemente bien controlado y probablemente sería una de las principales causas de la generación de resistencias por la vía alimentaria y en el ser humano. Lo que se hace para que eso no ocurra es, en los animalitos, cuando se les da un antibiótico, se espera a que haya un periodo de... Cada antibiótico y cada medicamento está asociado a un periodo de supresión. Es decir, que se espera a que ese antibiótico desaparezca de o los huevos, o de la leche, o de la carne, para poder comercializarlo. Y eso está muy presente en Europa, pero no, como digo, en muchos países del mundo. Eso es importante. Y por lo tanto, pues cuando hablamos de utilización de antibióticos en los animalitos, hablamos de que se generan bacterias resistentes y esas bacterias resistentes pasan luego o a través de los alimentos, o las bacterias mismas, o a través de contacto directo, etcétera, etcétera, al ser humano. De eso estamos hablando. La realidad es que usamos antibióticos en todas partes. En algunos países todavía se utilizan antibióticos que se denominan como promotores de crecimiento. O sea, bajas dosis de antibióticos a un ser vivo, tanto humano como no humano, hace que engorde más y engorde mejor. Y eso es un enorme beneficio económico. Pero sin embargo, eso está completamente prohibido en muchos países del mundo. Hay algunos países todavía en los que se hace, pero la utilización de antibióticos como promotores de crecimiento es algo que prácticamente ya no se hace en ningún sitio. La realidad es que cuando uno piensa, bueno, ya sabemos que hay una crisis impresionante, en Europa controlamos relativamente bien el consumo de antibióticos, pero la realidad es que cada vez estamos usando más antibióticos en el mundo. ¿No? En los países en vías al desarrollo cada vez tienen más acceso a la sanidad, se están construyendo hospitales nuevos, hay más acceso a antibióticos de última generación. Entonces, la realidad es que está aumentando la presión selectiva, es decir, el uso de antibióticos incluso de última generación en casi todos los lugares del mundo, África, Latinoamérica, sudeste asiático, etcétera, etcétera. Y estos antibióticos, estos genes de resistencia a antibióticos, una vez que emergen, como si fuera un virus, ¿no? Una vez que emergen en un sitio del mundo, se diseminan si son efectivos perfectamente por el mundo entero de una forma extremadamente rápida. La predicción es que para el año 2050 la primera causa de muerte en el mundo sea la resistencia a los antibióticos. Habremos controlado un poquito las muertes por cáncer, etcétera, etcétera, pero la previsión es que si no hacemos nada, va a ser realmente la primera causa de muerte en el mundo. Y la realidad es que hoy en números sabemos que la resistencia a los antibióticos, es decir, pacientes tratados con antibióticos que a pesar de que son tratados con antibiótico correcto, mueren, o sea que realmente allí tenemos que hacer los cálculos muy bien, mueren 1,2 millones de personas por resistencia a los antibióticos, no digo por infecciones, por resistencia a los antibióticos, o sea, por fallo terapéutico en el mundo. Y eso va cada vez a más. Cuando uno piensa qué ha ocurrido con COVID, con todo esto, pues hombre, con COVID hemos usado más antibióticos intrahospitalarios y con eso hemos acelerado la formación de resistencia a los antibióticos. Por eso cuando me preguntan, bueno, ¿qué pasa con lo de 2050? Yo creo que es hasta optimista. Es decir, creo que realmente el número de muertes intrahospitalarias está acelerando tanto que el número de 10 millones de muertes lo vamos a alcanzar incluso antes, porque no veo una gran reacción a nivel mundial. Y hemos visto como con COVID además hemos tenido un gran hacinamiento en muchos hospitales, mucha más infección postintubación y en general mucha más utilización de antibióticos de último recurso, como digo, en India, China, sudeste asiático, y sabemos y hemos encontrado, y de hecho hay un artículo muy bueno en Latinoamérica, eh, hemos encontrado bacterias con 2, 3 carbapenemasas que no esperábamos tener hasta dentro de 3, 4 o 10 años, ya las tenemos en Latinoamérica y en la mayoría de los países en un artículo muy bueno que se publicó en Emerging Infectious Diseases, que firmó también Juan Carlos Ormazábal.
Entonces, y muchos colaboradores. Pero ahí se ve realmente cómo de repente han surgido bacterias que no esperábamos tener en los hospitales en Latinoamérica y que los tenemos realmente por la sobreutilización de antibióticos de último recurso durante la época de COVID. Así que el resumen entonces es, estamos en una pandemia que yo llamo silenciosa todavía, porque creo que todavía no somos completamente conscientes de esta pandemia en la que vivimos y que debemos preservar la acción de los antibióticos que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya hemos dicho que utilizamos antibióticos animales en seres humanos y esos antibióticos y esas bacterias fluyen y luego acaban en el medio ambiente. La cuestión está, ¿cómo podemos hacer? Pues es obvio que nos tenemos que coordinar y sincronizar dónde utilizamos los antibióticos y cómo. Es decir, aunque controlemos mucho el consumo de antibióticos hospitalario, pero lo usemos en primaria y en los animales indiscriminadamente, pues eso no nos va a permitir controlarlo, pues se generarán bacterias resistentes ahí. Así que un poco la clave es coordinarse en todas las personas que están principalmente prescribiendo antibióticos, pero que también estén en el entorno de los antibióticos y luego lo comentaremos. Así que es muy importante no señalar a distintas profesiones diciendo, tú eres el culpable porque el farmacéutico está dando antibióticos sin receta, tú eres el culpable porque estás dando antibióticos para que tus animalitos crezcan, y tú eres importante porque le estás dando a cualquier niño que con una tosecita un amoxicilina clavulánico, pues en lugar de acusarnos, ya esas acusaciones ya no las hacemos más o menos desde el 2000. No hay conversaciones de es que los farmacéuticos son los culpables, los veterinarios, los internistas, los pediatras. Esas discusiones no existen. Estamos ya todos en el mismo barco y todos luchando contra la resistencia de los antibióticos desde esta perspectiva One Health, cada uno aportando. Los odontólogos en Europa son responsables del 7% de los antibióticos, pues también estamos abordando la odontología como posible nicho donde podemos controlar mejor el uso de antibióticos. Como veis aquí en Europa, tenemos la suerte, creo yo, de que ya muchos países, sobre todo en el norte de Europa, empezaron a luchar contra la resistencia de los antibióticos desde la perspectiva de One Health y por eso tenemos un consumo más o menos constante de antibióticos en medicina humana y reducimos mucho el uso de antibióticos en animalitos. Tenemos que hacerlo. No se puede prohibir el consumo de antibióticos en animales, porque los animales se enferman, pero podemos intentar controlarlo. En España hemos reducido desde el año 2014, gracias al Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia de los Antibióticos, hemos reducido un 70% el uso de antibióticos en 10 años. Entonces, pues bueno, hay que intentar hacer esfuerzos y bueno, para eso hay profesionales que se dedican a esto y que saben un poco que hay que, básicamente, aumentar las medidas de bioseguridad. Es decir, que tanto que lo que se hace en veterinaria, pero también hay que hacerlo en hospitales, lavado de manos, el acceso a UCI. Sabemos que todo eso reduce mucho las infecciones y por lo tanto reduce y controla el uso de antibióticos, ¿no? Cuando alguien me pregunta, es que hay que utilizar antibióticos en animalitos, pues sí, los animalitos, por muy estériles que los intentemos criar en algunos sitios, pues igual que los seres humanos, nosotros estamos intentando criar ahí medio estériles en nuestros hospitales, en un piso en Buenos Aires o donde sea, pues al final acaban teniendo infecciones, pues ya puede ser una bursitis, puede ser una conjuntivitis, puede ser un absceso, una vaginitis, me da igual, y hace falta un tratamiento antibiótico, así que hay que usar antibióticos en los animales y en los seres humanos cuando realmente hace falta. Este concepto de One Health o de una salud, pues ya todas las instituciones del mundo ya trabajan bajo esta perspectiva y yo trabajo también bajo esta perspectiva que llamamos la perspectiva del cuadripartito. Es decir, que la FAO, que es la Organización de Agricultura, la OIE, que ahora se llama OMSA, Organización Mundial de Sanidad Animal, la UNEP, United Nations Environmental Program, o sea, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y la OMS, pues han firmado un acuerdo cuadripartito donde todas las cuestiones de salud del mundo se trabajan desde una perspectiva de medio ambiente, sanidad animal, sanidad vegetal y salud humana. Obviamente, esto no ha sido en marzo del 2022 por azar, ha sido porque después de COVID hemos visto que parece que, aunque haya un virus que afecte a un murciélago en una zona remota, esto puede tener consecuencias para la salud humana. Entonces, es importante saber y controlar qué ocurre en el medio ambiente para preservar la salud del ser humano. Por eso hemos hecho también en la OMS un listado de antibióticos que debemos utilizar solamente en medicina humana, antibióticos que se deben utilizar solamente en medicina veterinaria, y luego antibióticos que debemos usar lo menos posible, estos son altamente críticos, que debemos priorizar para usar lo menos posible en medicina veterinaria, estos menos, estos un poquito más, estos un poquito más. O sea que realmente hay que centrarse en que intentar, no estoy a favor de prohibir, y esa sería otra charla, pero nosotros hemos reducido el 70% de antibióticos sin prohibición, sino colaborando y cooperando,
Entonces, se trataría de intentar utilizar menos estos antibióticos y un poquito más estos en medicina veterinaria. Y para eso hay comités del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente, que se encargan de intentar coordinar y coordinar todo esto. Aquí os quería presentar, como que hace muy pocos meses se ha presentado de semanas, la nueva lista de patógenos prioritarios de la OMS, donde antes teníamos pues esta serie de patógenos, no estaba Klebsiella, por ejemplo, como número uno, la teníamos allí, pero básicamente se resume, como os decía antes, en enterobacterias resistentes a cefalosporinas y carbapenemas, acetobacter resistente a carbapenemas, no nos olvidemos de tuberculosis, resistente a rifampicina, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la nueva lista, como hay algunas bacterias que han desaparecido, ¿no? El Helicobacter resistentes al Helicobacter pues han desaparecido, pero hay otras que han aparecido, ¿no? Entonces aquí básicamente tenéis esta lista y podéis descargar gratuitamente en español este documento y os invito a hacerlo para que veáis un poco de lo que estamos hablando, ¿no? En esta perspectiva de One Health empezó más o menos en el año 2000 de una salud, ¿no? Cuando empezamos a establecer en Europa redes de médicos y veterinarios, una salud era básicamente solamente establecer redes de médicos y veterinarios, y entonces aquí empezamos en el año 2004, 2005, diciendo, vamos a vigilar bacterias emergentes en nuestros hospitales, pero vamos a buscarlas no en nuestros hospitales, vamos a buscarlas en alimentos, en el medio ambiente y en animales. Y así ahí es un poco como ha explotado a partir de ahí todo el conocimiento de One Health, que luego nos ha costado mucho tiempo, o sea, no voy a llorar, pero bueno, estoy muy solo. Ha sido una gran soledad estar en los años 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, luchando por una salud y por la microbiología, la resistencia a los antibióticos, y nos ha costado mucho, y solamente hasta el año 2017 en la agenda mundial, en esta reunión del G20, al fin se habló de una salud y de la resistencia a los antibióticos, y a partir de esto se mantiene en la agenda, y hay una reunión ahora en septiembre de Naciones Unidas donde hemos mantenido ya la resistencia a los antibióticos como una prioridad desde mundial. Y como veis aquí, perdón, incluso este concepto de One Health o de una salud lo hemos incorporado a nuestra legislación. Es decir, que no es que sea una moda pasajera tal, ya la legislación europea, no solamente europea, sino incluso nacional, ya se hace desde la perspectiva de una salud escrito ahí blanco sobre negro. Sé que hay otros términos donde utiliza salud planetaria, salud tal, pero realmente este es el concepto que realmente se ha impuesto en el mundo entero y es el que estamos todos siguiendo. Entonces no hay alternativa. Hay cosas que ocurren fuera del hospital, hay cosas que son importantes que debemos entender, si no, no podemos acabar con enfermedades, por ejemplo, contra el COVID o, por ejemplo, contra la resistencia a los antibióticos, y hay que trabajar desde la perspectiva de una salud. Mencionaba COVID. De nada hubiéramos hecho en el mundo si solamente hubiéramos actuado a nivel intrahospitalario contra el COVID. O sea, es verdad que había una batalla intrahospitalaria, pero si solamente hubiéramos luchado en la batalla intrahospitalaria, nunca habíamos podido vencer la COVID. Hemos tenido que salir del hospital, ver cómo se transmitía ese virus y entonces establecer medidas extrahospitalarias. Lo mismo nos pasa con la resistencia de los antibióticos. De nada sirve que estemos apagando fuegos con bacterias multiresistentes a los antibióticos y pan-resistentes a los antibióticos, que es lo que tenemos hoy día. Bacterias resistentes a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica, tenemos prácticamente en todos los hospitales del mundo. Y recuerdo que hace unos años era un artículo científico. He encontrado una bacteria pan-resistente en la India. Y resulta que hoy día, como digo, lo tenemos en todos nuestros hospitales. Entonces, pues es muy importante que luchemos contra ella bajo esta perspectiva, no solamente intrahospitalaria, sino también extrahospitalaria. Y todas las líneas de investigación, los programas de investigación, este es el programa de investigación así europeo, en el que participan también países en Latinoamérica, pues hemos diseñado la estrategia de investigación para el 2025-2032 y ya se llama la estrategia AMR One Health, una salud. O sea que ya nadie duda de que siempre tenemos que seguir esta estrategia de sanidad de una salud, porque, como decía antes, las bacterias y los antibióticos fluyen entre humanos, animales y medio ambiente, se puede transmitir por elementos, se puede transmitir por defecaciones, por el agua residual, como se puede mostrar algún ejemplo. Del agua residual puede pasar a animales silvestres, que luego pueden llevar otra vez a los seres humanos, los aguas residuales. O sea que la realidad es que la resistencia a los antibióticos nos afecta a todos nuestros ecosistemas, como se ve aquí. He hecho algunas imágenes con inteligencia artificial. Esta es solamente bonita y no aporta nada, pero alguna veréis luego que pues, sí nos ayuda un poco. ¿Cuál es la ventaja de esto de One Health? Bueno, yo veo una ventaja y es que podemos actuar contra las bacterias resistentes a los antibióticos en muchos ecosistemas, ¿no? Antes era solamente voy a luchar contra ella en la UCI,
pero ahora resulta que no, que ahora podemos establecer nuevas medidas de control de bacterias en el medio ambiente, en los animalitos, con estrategias de vacunación, con estrategias de contención. Entonces, nos permite esto, desde muchos puntos distintos, actuar contra las infecciones y a la reducción y intentar estimular la reducción del consumo de antibióticos, que es un poco de lo que se trata. ¿Es cierto que las bacterias y los genes de resistencia a antibióticos pasan de animales al medio ambiente? Pues uno podría pensar, pues no sé, no veo, hay bastante seguridad alimentaria, la gente no se muere constante, depende del país, claro, depende mucho de la región, ¿no? Eh, entonces, pues la realidad es que sí, estamos viendo los casos, por ejemplo, en esta región del mundo y como vemos también varios países en Latinoamérica afectados con estos, unos más que otros, pero estos son salmonelas que pasan directamente, salmonela no entérica, o sea, salmonela no TIFI, que hay más o menos más de medio millón de casos al año y sigue habiendo 77.000 muertes al año. Y estos son salmonelas que se transfieren directamente del intestino de un animalito al intestino de un ser humano. O sea que aquí es obvio que cualquier uso de antibióticos en los animalitos genera estas salmonelas resistentes que directamente pasan al intestino del ser humano. Y ahí diseminan sus genes de resistencia a antibióticos, sus plasmios, etcétera, entre la microbiota de los seres humanos. O sea que sí, las bacterias fluyen directamente de un intestino y otro y es importante. Cuando uno piensa, bueno, pero fluyen entre un destino y otro, pero realmente de contacto directo aquí no hay mucho. ¿Cuántas veces, quién de las personas que nos oyen han tocado una vaca en estos últimos 3 meses? Pues, supongo que poco, yo no, seguro que no. Pero como vemos aquí, por ejemplo, en esta parte del sudeste asiático, el contacto ser humano-animal es muy estrecho. Y las bacterias resistentes a antibióticos de estos señores que están aquí manipulando estos animales son las mismas que tienen estos animales que están llevando. O sea que realmente aquí el flujo de bacterias resistentes a los antibióticos entre los animales y los seres humanos es enorme y es muy alto. Entonces, depende de cada región cuánto contacto haya directamente con unas especies animales u otras, habrá más flujo, más facilidad de flujo u otro. En Europa, la realidad es que hoy día tenemos esto. Es decir, tenemos un nivel de seguridad alimentaria bastante alto, puede haber un flujo de bacterias, etcétera, etcétera, pero tenemos la mitad de los europeos que tiene un animal de compañía. Estamos empezando a ver hasta qué punto estos animales de compañía influyen o no en pues todo, en la diseminación de bacterias resistentes a antibióticos en los seres humanos, podría ser a nivel de salud pública importante o no. Lo que hemos visto ya hace un tiempo es que tenemos clones intrahospitalarios en nuestros animales de compañía, o sea que existen. Los pacientes salen del hospital, acarician a su perrito y esas bacterias colonizan el perrito y el gatito. Y incluso hace poco acabamos de demostrar cómo tenemos en Italia una alta utilización de carbapenemas y de piperacillina tazobactam, pues que me parece inaudito, la verdad. Y tenemos muchas bacterias resistentes a piperacillina y tazobactam en animales de compañía. Claro, eso a nivel de salud pública o sea, puede ser muy importante. Estamos intentando abordar también este problema, saber qué pasa con estos perritos y gatitos que estamos utilizando de forma, bueno, con los que convivimos. ¿Son muy importantes en salud pública o no? No lo sabemos, pero claramente tenemos que abordarlo porque hay algunas cosas que nos indican que podrían ser importantes, ¿no? Entonces, como os decía, las cosas ocurren también fuera del hospital. El paciente sale del hospital, sale curado, a veces pasa a hospitalización domiciliaria, está muy de moda, lo hacemos mucho en el grupo últimamente. Estamos estudiando hasta qué punto esto es bueno o no. Obviamente, para el bienestar el psicológico del paciente es muy importante, muy importante. Pero estamos viendo si realmente estamos sacando a lo mejor demasiadas bacterias intrahospitalarias a la sociedad. Lo estamos empezando a analizar. Pero los pacientes luego van a sus casas, van a hacer, o sea que acarician desde su perrito, pero también van a visitar luego a la abuela de la familia, vuelven al geriátrico. ¿Qué ocurre en los geriátricos? Es algo que casi desconocemos, pero hay un uso alto de antibióticos en nuestros geriátricos y no sabemos muy bien hasta qué punto es allí donde se generan más bacterias resistentes a los antibióticos que realmente en el propio hospital. Entonces, esas son cosas que tenemos que estudiar qué ocurre fuera de nuestros hospitales, ¿no? Dentro de la Organización Mundial de la Salud, estamos estableciendo distintos programas de investigación y uno de ellos, por ejemplo, qué pasa con los distintos contextos sociales que ocurren en cada ecosistema, ¿no? Y aquí quería aprovechar la ocasión para contaros un par de cosas que hemos hecho también. Y aquí, por ejemplo, en un país en vías al desarrollo como es Ghana, que llevamos trabajando mucho tiempo, pues hemos visto qué ocurre con las aguas residuales hospitalarias, ¿no? ¿Qué ocurre con las aguas hospitalarias en estas regiones del mundo, ¿no? Entonces,
pues hemos secuenciado, etcétera, etcétera, hemos visto de estos 3 hospitales en una región del norte de Ghana qué bacterias hay en las aguas residuales antes del hospital, en el hospital y después. Y como veis aquí, esto es 10 a la 5, tenemos por mililitro de aguas residuales, más de 10 a la 5 bacterias resistentes a carbapenemas. Más de 10.000, 100.000 bacterias resistentes a carbapenemas por cada mililitro de agua. Y casi 1.000 bacterias panresistentes a los aminoglucósidos, o sea, resistentes a todos los aminoglucósidos disponibles en la práctica clínica. Entonces uno piensa, bueno, vale, me acuerdo, pues, aguas residuales, pues, ya está, se va para allá, no sé, tampoco están, a lo mejor no es tan esencial, pero secuenciándolas todas, hemos visto cómo esas bacterias alcanzan esas aguas residuales, pero alcanzan los ríos y alcanzan las aguas residuales que en Ghana son superficiales. Y como son superficiales, los niños se bañan en las aguas, en las aguas residuales de esos hospitales, los animalitos beben, entonces nos da la sensación de que probablemente las aguas residuales en los países en vías al desarrollo sean probablemente uno de los cócteles más importantes de bacterias resistentes a los antibióticos en el mundo. Solamente en estas de aquí, que hemos secuenciado los genomas, etcétera, hemos encontrado nuevas carbapenemasas nuevas que no habíamos descubierto jamás en ningún hospital. O sea que es posible que ese es el cóctel más importante, la coctelera, ¿no? De carbapenemas, bacterias resistentes a los antibióticos y niños y población consumiendo estos antibióticos puede ser algo realmente importante. Estas son las aguas residuales que os decía del hospital que van directamente a la población, de los animales, incluso se utiliza como agua de bebida. Pues hay algunas regiones del mundo donde debemos enfrentar. ¿Qué hacemos aquí? Pues en lugar de hacer un control de antibióticos intrahospitalario, lo que estamos haciendo es instalando depuradoras en los hospitales. ¿No? Claramente esto no puede ser. Entonces estamos intentando que no lleguen a esas aguas residuales. Es decir, que estamos incluyendo en la lucha contra la resistencia de los antibióticos ingenieros. Los necesito, porque realmente necesito los ingenieros para que nos bloqueen este flujo de bacterias resistentes a los antibióticos. O sea que ya veis cómo dentro de este concepto de One Health o de una salud podemos hacer muchas cosas, pero algunas no tienen nada que ver con médicos y veterinarios ni de conciencias de la salud. Tienen que ver con unos ingenieros que nos ayuden a poner y a depurar lo suficientemente bien esas aguas para que no lleguen estas resistentes a carbapenemas a la población. ¿No? Estamos empezando a utilizar las aguas residuales como marcadores de genes de resistencia a los antibióticos. Está funcionando mucho con COVID y muy bien, y ha funcionado también con polio, por ejemplo, chequear a nivel de salud pública cuánta polio tenemos en las aguas residuales de las poblaciones humanas, nos da una idea de cuántas personas tienen polio en el mundo. Y estar de vigilancia ha funcionado muy bien. Vacunamos contra polio en una región y vemos cómo el virus desaparece de las aguas residuales. Ha funcionado fenomenal. Y actualmente con COVID hacemos lo mismo. Estamos intentando hacer lo mismo con bacterias resistentes a los antibióticos en Europa. Pero eso es un poco más complicado porque las bacterias resistentes a los antibióticos también se multiplican ellas mismas y solas en las aguas residuales. Y estamos encontrando muchas aeromonas y bacterias acuáticas en las aguas residuales, que no son las bacterias que están produciendo enfermedad en nuestros pacientes. Polio, influenza, COVID se multiplican, o sea, el COVID, SARS-CoV-2, se multiplican solamente en los seres humanos y por lo tanto los que detectan aguas residuales son de esos seres humanos. Estas otras bacterias pues llegan a las Klebsiellas y los colis de los pacientes, pero sin embargo se mezclan con estas aeromonas que viven también en los charcos, en estas tuberías. Entonces, no siempre todo lo que encontramos en las tuberías viene directamente de los pacientes. Por eso esto va a ser un poquito más complicado. Y haciendo ensayos genómicos hemos visto, se puede ver dónde hay genes de resistencia a antibióticos nuevos y cómo se distribuyen. Entonces, ya va mucho más allá de la clínica del día a día, pero usando genómica profunda y solamente datos que tenemos por ahí, pues aquí vemos, por ejemplo, como un gen de resistencia a antibióticos nuevo que ya se conocía, pero no se conocía su distribución mundial, que se llama NPMA, que da alta resistencia, que anula todos los aminoglucósidos en la clínica, y lo veréis poco a poco, creo que lo veréis en vuestros hospitales, pues ya están en el mundo entero distribuidos, tanto en humanos como en el medio ambiente, como en los animalitos. Y hemos visto como probablemente sean los clostridios difíciles los que estén diseminando todas estas bacterias por el mundo entero. Y no solamente clostridios difíciles, sino hemos encontrado también que estos elementos genéticos están también en enterococos resistentes a vancomicina en Holanda. Entonces, efectivamente, estos elementos genéticos móviles, estos resistentes o sea, estos genes de resistencia a antibióticos se meten en unos elementos genéticos que se mueven fácilmente entre bacteria y bacteria, pueden estar en clostridium difícil que dices, bueno, ya lo sospechaba, pero a veces pueden dar el salto
a enterococos resistentes a vancomicina y producir brotes hospitalarios como están produciendo en Holanda. Esto es un poco lo que estamos haciendo, combinando toda la genómica y los datos genómicos que tenemos en el mundo, ¿no? Y ya un poco para acabar y para no aburriros, para entender un poquito cómo se mueven estas bacterias resistentes a antibióticos entre humanos, animales y medio ambiente, mi opinión personal es que cuando analizamos grandes datos de grandes poblaciones, la respuesta que obtenemos es más o menos esta. Muchos datos, pero que realmente no conocemos ni la direccionalidad, ni quién se mueve cómo y tal, porque hay demasiadas variables allí en estos estudios. Entonces nosotros hemos hecho algo un poco nuevo en el mundo. Hemos cogido una población pequeña de la que conocíamos todas las explotaciones de animalitos, los hospitales, los colegios, un río, tenía una depuradora, etcétera, etcétera. Hemos muestreado todo esto en un solo pueblo en el sur de España y estamos a nivel genómico estudiando qué está ocurriendo. Entonces, bueno, no os voy a aburrir, pero estamos empezando por primera vez en el mundo a entender cuántas bacterias de esos cerditos y esos animalitos pasan al ser humano, cuántas no, cuántas se quedan en los seres humanos, cuántas se quedan en los hospitales. Y estamos viendo cómo hay algunos clones, vemos aquí hospital, hay algunos clones que son específicos del ser humano, como el clon 731, hay algunos clones que son, todos estos son resistentes a cefalosporinas, de tercera generación. Algunos clones en cerditos que son también específicos a cerditos, pero luego hay algunos clones que son capaces de moverse entre humanos, animales y el medio ambiente. Eso es un poco lo que estamos viendo. Aquí vemos algunos clones que solamente se mueven dentro de los hospitales, tenemos clones que se mueven solamente en animalitos, pero luego tenemos estos otros clones, por ejemplo, este clon que tenemos, que es un clon S38, que lo encontramos tanto en el intestino de un cerdito como en un paciente intrahospitalario. El mismo clon significa la misma bacteria con cero, la misma bacteria, exactamente la misma. Entonces vemos, anda, pues parece que hay algunos clones que sí que fluyen fácilmente entre humanos, animales y el medio ambiente, pero no todos, otros se quedan en sus ecosistemas. Y este clon igual lo hemos encontrado también en animalitos y en hospitales. Es decir, que un poco mi opinión a nivel mundial, y esto ahora lo vamos a publicar ahora, es que tenemos clones adaptados a animalitos, que tenemos clones adaptados pues como si fueran un tractor, ¿no? Que se mueve entre las granjas y tal, pero bueno, se mueven entre granjas, pero poco más. Tenemos clones que se mueven bien entre seres humanos, entre colegios, etcétera, etcétera, que podríamos decir que es un clon que se mueve aquí como un coche eléctrico solamente, perfectamente, entre unos sitios y otros con terreno asfaltado, y tenemos unos clones todoterreno. Entonces, unos clones que se mueven entre los seres humanos y los animales fácilmente y que llevan esos genes de resistencia a antibióticos que luego esos genes luego se diseminan entre un 731 y ya en un 731 se mueve estupendamente seres humanos, pues esos genes de resistencia a antibióticos pasan a un 701 y se mueven perfectamente entre los animalitos. Es un poco nuestra hipótesis así actualmente mundial, que hay clones que no se mueven en su ecosistema y clones que un poco se mueven entre ecosistemas y llevan esos genes de resistencia a antibióticos de unos sitios a otros. Bueno, a pesar de todo esto que os estoy diciendo, soy optimista, creo que bueno, el hecho de que también me hayáis invitado a compartir esto con vosotros, realmente yo creo que podemos y debemos hacer cosas. Creo que la concienciación mundial de que el problema de la resistencia a los antibióticos es importante y es un problema de una salud va un poco a más. Todos estamos implicados, incluye todas las profesiones, que, como decía antes, perdón, incluyendo antes decía los ingenieros, pero incluyendo antropólogos, estoy incluyendo sociólogos, eh, por ejemplo, eh, si puede, ¿cómo puedo hacer que alguien que lleve prescribiendo 20 años una cefalosporina de tercera para una tos en primera intención, pues acabe prescribiendo penicilina y no lo hace, o amoxicilínico? Entonces necesito sociólogos para que me hagan entender un poquito cómo puedo hacer cambiar de actitud prescriptora a un profesional. Entonces, bueno, estamos intentando llevar la investigación a la acción, pues por ejemplo, pues investigando cómo se mueven las bacterias en un ecosistema, pues aquí vamos a hacer una depuradora, en la otra vamos a hacer una legislación para que las farmacias no vendan antibióticos sin receta. El acceso a los antibióticos es importante, tanto y hay muchas diferencias en Latinoamérica, muchas, como sabéis. Hay algunos países donde el acceso es básicamente muy fácil de toda la población y de todos los ganaderos incluso. Entonces, bueno, probablemente ese acceso sea una de las principales formas con las que haya que empezar a controlar los antibióticos, pero podemos pasar a la acción. Entonces, bueno, por eso tenéis un plan de acción de resistencia a antibióticos de investigación en la OMS. Esto es algo que es un problema que tenemos en España, que son las listas de espera que tenemos en hospitales, y poco a poco nos estamos dando cuenta de que es rentable
hacer un control de infección intrahospitalario, ¿no? Sabemos que el control de infección intrahospitalario es control, prevención de infección, es decir, lavado de manos, higiene, etcétera, etcétera. Eso ya reduce un 30% la mortalidad por la resistencia a los antibióticos. Entonces, si liberamos camas antes, se reducirán las listas de espera. Sabemos que cuando un paciente se infecta por una bacteria resistente a los antibióticos, más o menos triplica su estancia en el hospital, os podéis imaginar lo que significa para coste de que ese paciente no está trabajando, coste para el sistema sanitario, y además el tiempo que está ocupando una cama. Entonces, esto para cualquier persona que esté gestionando un hospital, merece la pena luchar, estimular los programas de control de infección, en España los llamamos PROA, junto con los preventivistas, etcétera, etcétera, para prevenir la infección intrahospitalaria. Estamos luchando contra que los seres humanos acumulen y tengan antibióticos en casa. El 0% de los suecos tiene un antibiótico en casa, 0%. El 95% de los españoles tienen un antibiótico en casa. O sea que al final nos cuesta un poco cuando compramos un antibiótico devolverlo o tirarlo, lo que sea. Es muy importante establecer una red para poder deshacerse de los antibióticos correctamente, tanto para hospitales como fuera de hospitales. En hospitales todavía en muchos sitios los residuos de hospitales se tiran todavía a la basura general y se generan resistentes a los antibióticos todavía en las basuras, etcétera, etcétera. Es muy importante cortar eso pronto, pero también los pacientes tienden a coger estos antibióticos y si los tiran pues a la basura y es un error gravísimo. Por eso en España tenemos un sistema y en muchos países de Latinoamérica un sistema donde los antibióticos se devuelven a la farmacia, todos los medicamentos y ahí se destruyen de una forma correcta. Qué importante es el lavado de manos, insisto, no hace falta que esperemos un antibiótico nuevo. Un sistema de lavado de manos correcto, prevención de infección en hospital es esencial. Estamos entrenando a los prescriptores para que prescriban acorde al año 2024. Es una emergencia sanitaria la que tenemos. No es lo mismo prescribir un amoxicilina que una amoxicilina. No es lo mismo una cefalosporina de primera que una amoxicilina. No, o sea, realmente tenemos que intentar controlar el uso de fluoroquinolonas también como primera intención en una infección urinaria, por ejemplo. Es decir, tenemos que intentar controlar, entrenar y enseñar a nuestros prescriptores, tanto de medicina humana como de medicina veterinaria, que prescriban acorde a la emergencia del 2024. Antibióticos lo más antiguos posibles para preservar cualquier molécula nueva o más o menos reciente para los casos totalmente emergentes. Es obvio que a nivel de salud pública las vacunas son esenciales. Aquí tenemos como el efecto de la utilización de la vacuna contra el neumococo, cómo ha reducido el consumo de penicilina y de amoxicilina en el mundo. Entonces es realmente espectacular. Por lo tanto, la vacunación, no solamente contra enfermedades bacterianas, sino también contra enfermedades víricas. Tenemos los mismos gráficos de vacunas contra la gripe. Es decir, que si vacunamos contra la gripe tenemos menos uso de antibióticos, que es importante, y ahora estamos incluyendo, como sabéis, poblaciones geriátricas, obviamente, en su programa vacunal constantemente y últimamente también a niños en riesgo, porque sabemos que con eso estamos utilizando muchos menos antibióticos y es realmente útil. El diagnóstico rápido es importante, solamente si el diagnóstico rápido lleva a una toma de decisiones rápida. Hemos tenido algunos hospitales donde obsesionados con el diagnóstico rápido se ha invertido en diagnóstico rápido, pero donde eso no se ha reflejado en una adaptación terapéutica del paciente lo suficientemente temprano. De nada sirve que yo a las 7 de la tarde, un viernes, sepa perfectamente un paciente que acaba de llegar hace 2 horas cuál es el antibiótico que tiene que utilizar, si al final no se va a tomar ninguna decisión hasta el lunes por la mañana para el cambio de antibiótico. No sirve de nada. Entonces, estoy muy de acuerdo en las técnicas rápidas, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, pero ojo, siempre asociadas, sí están asociadas a un ajuste terapéutico lo suficientemente bueno. Por eso os lo digo porque nos ha pasado en varios sitios en España donde obsesionados con esto, al final no hemos tenido ningún efecto bueno sobre el paciente, pero realmente porque esta cadena no está lo suficientemente bien establecida. Entonces eso hay que evaluarlo muy bien también. Entonces, obviamente el trabajo de distintas profesiones es bueno, no es fácil porque no hablamos distintos idiomas. Cuando hablamos con antropólogos, que para el comportamiento tengo que explicar que es un antibiótico que está. Para gente mis ingenieros de aguas residuales también tengo que explicar que es un antibiótico que está, pero realmente es esencial que trabajemos desde estas perspectivas, incluyendo ciencias sociales, ciencias económicas y cualquier ciencia médica, biomédica, etcétera. Este es el concepto nuevo, el concepto de una salud. Es importante que trabajemos en nuestros silos. Creo que el conocimiento vertical de la medicina, la veterinaria,
la biología tal, es importante, pero hay que empezar a tender puentes para que estas profesiones colaboren y cooperen de forma adecuada. Entonces, este es mi concepto de una salud hoy día, que ya no es médicos y veterinarios que colaboren, sino que incluimos a todos los a todas las ciencias humanas, a todas las ciencias, incluso matemáticas, porque hacemos muchos modelos matemáticos, a ciencias sociales, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco el concepto actual. Si os gusta, y os gusta España y queréis veniros, pues el día todavía está abierto el plazo para las becas para un curso de One Health y resistencia a antibióticos que organizo con la OMS, con muchos hospitales madrileños, con Ramón y Cajal, con la Agencia Española de Medicamentos, que es la que organiza el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos. Así que todavía estáis a tiempo, sería un placer que pudierais venir el 3, 4 y 5 y 5 de julio. Pues bueno, quería daros las gracias. Si alguien quiere venir aparte, este es parte de nuestro laboratorio, pues siempre estamos reclutando a gente lista e inteligente, así que la verdad es que sería un placer que formáis parte un poco de nuestra familia, da igual en qué área trabajéis o lo que queréis hacer, pero si os gustan los centros antibióticos, podéis escribirme y nada, pues ha sido un placer compartir con vosotros este rato, estos 48 minutos, me he extendido un poco, perdón, pero, pero bueno, quería aprovechar para compartir con vosotros pues, todos estos mensajes. Contactarme cuando queráis, un placer. Bueno, la verdad que excelente, Bruno, la disertación. Nos quedamos un poco preocupados, ¿no? Por algunos ítems que mencionaste. Sí, Obviamente, digamos, el tema de la prescripción de antibióticos es un eslabón, pero no sé qué tan importante es ese eslabón en la cadena, ¿no? Porque estamos hablando de alimentos, de aguas residuales, del sí. contacto con animales. Entonces, ¿se puede ponderar un poco a nivel global cuál es el mayor impacto No, que genera la resistencia? no, es difícil porque como has visto, es muy importante que cada país desarrolle su plan nacional de lucha contra la resistencia de los antibióticos, que lo tenéis en cada país de Latinoamérica, porque he ido un montón de veces, y sé que están en todos se ha acordado y en algunos están más desarrollados y en otros un poquito menos, o más o menos implementado. Pero de cada país depende, porque las circunstancias son completamente distintas. Como has visto antes, en algunos países del sudeste asiático es esencial, el contacto de animalitos con los seres humanos es enorme. Entonces ahí el flujo es Ujú. enorme. ¿Cuánto hay en Buenos Aires? Pues hombre, yo creo que poco. Yo creo que en Buenos Aires el flujo es mayor en los animales de compañía, pero probablemente en la zona rural de los alimentos sea mayor. Entonces por eso es importante abrirlo y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? No, ¿qué hago? No, tienes que juntar a tus profesionales y decir, ¿cuál es el sistema de control de residuos de antibióticos en nuestro país? Ah, pues no hay mucho, no estamos controlando. Hombre, pues eso, tenemos que hacer ese esfuerzo. Pero a la vez, cada litro de más de carbapenem que tú utilices en tu UCI es un desastre porque también tienes que tener un programa de infección control en tu UCI, ¿entiendes? O sea que es muy importante Sí, sí. juntar a los profesionales y decir, a ver, venga, venga, ¿a quién crees que debo señalar? Hoy, pues no lo sé, porque te voy a poner un ejemplo. Cuando fui a la India por primera vez, vi que se daban antibióticos sin receta en las farmacias. Entonces dije, mañana mismo inauguraba el curso de microbiología, el congreso de microbiología clínica en la India, un país enorme, ¿no? Entonces dije, perfecto, como soy muy listo, voy a establecer que firmemos un acuerdo de que se prohíba los antibióticos sin receta de un día a otro en la India. Y menos mal que fui a cenar un día antes con un amigo mío y me dijo, Bruno, el sistema sanitario de la India depende de que se den antibióticos sin receta en las farmacias, porque hay un porcentaje de la población altísimo que no tiene acceso al médico. Entonces no tiene acceso a que alguien le pueda prescribir. Y dije, fíjate, que no me había dado cuenta de las circunstancias Claro, distintas que pueda. Entonces yo te diría, prescripción obligatoria. Hombre, sí, pero en algunos países eso es imposible porque entiendes. O sea, por eso te digo que no es sencillo, pero sí es muy importante abordarlo y abordarlo con todos los afectados. Pero no podemos señalar, porque efectivamente yo te diría que limitar el acceso al antibiótico es esencial, pero fíjate que en algunos sitios del mundo es imposible. Entonces, tiene que estar completamente adaptado a la realidad a local. la actividad local, efectivamente. Ujú. ¿Y tú piensas que, digamos, el tema de lo rentable que puede ser controlar la resistencia antimicrobiana puede seducir a generar políticas públicas? ¿Hay estudios de costo y Sí, efectividad que absolutamente. pueda presentar este tema? Absolutamente. Y de hecho, el motivo por el cual los países del norte de Europa luchan tan efectivamente contra la prevención de la infección en los hospitales
es un motivo económico, o sea, que está muy bien, ¿sabes? Que luego al final dices, no, yo quiero proteger a mi población, pero han hecho números y dicen, hombre, tener a alguien 3 semanas más aquí en mi hospital, el coste es muy alto. Entonces, me cuesta mucho menos poner un sistema de lavado de manos y una cámara, porque está muy demostrado que los sistemas de lavado de manos con cámara son efectivos y sin cámara no lo son, somos así. Incluso si Ujú. he hecho un experimento con cámaras que no funcionan y con otras ocultas, y cuando la cámara no funciona, también es efectiva. Es decir, un sistema de control de infección realmente serio en los hospitales es esencial y funciona muy bien. Y el sistema de prevención cuesta, pero realmente tú haces un cálculo de cuántas camas liberas, cuántos medicamentos menos utilizas. Los antibióticos de última generación son más caros y al final es rentable. Es un poco por ahí por lo que estoy intentando y efectivamente funciona convencer a nuestros gobernantes. Nos preguntan que quieren corroborar si entendieron bien, si se redujo un 70% de las prescripciones de antibióticos en Europa. Puede ser En, que... sí, en España desde que instauramos el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia de los Antibióticos, hemos reducido un 70% en animales, eso es así, tal cual, hemos reducido un 70% el consumo de antibióticos total en animales y un 17% el consumo del ser humano. O sea, el ser humano nos está costando un poquito más, igual tampoco partíamos de ser tan alto, ¿no? O sea, que realmente un 17, pero sin Ujú. embargo, en Europa, te puedo decir los datos de España, en consumo intrahospitalario estamos más o menos en la media, aunque usamos más antibióticos de último recurso que el resto, pero el consumo total, pero el consumo en primaria todavía tenemos, o sea, primaria, que es en la población, seguimos siendo de los que más usan en Europa, porque todavía la gente, pues eso, convence al farmacéutico para que le dé un antibiótico sin receta, lo conserva en casa, se automedica, o sea que ahí todavía tenemos demasiado consumo. Nos preguntan si tiene conocimiento de que si existe colaboración internacional y intercambio de conocimientos para abordar la resistencia antimicrobiana en Latinoamérica. Hombre, nosotros hemos estado muchas veces ahí. Es decir, tenemos un programa de la Unión Europea de estos últimos 6 años, donde hemos reunido en dos sesiones, una en Centroamérica y otra en Sudamérica. Hemos estado en Chile y en Brasil, reuniendo a todos los gobiernos de la región. O sea, la mayoría de vuestros gobernantes nos conocen o me conocen porque he estado ahí todas estas veces. Y hemos reunido a los gobiernos financiados por la Unión Europea, a personal del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Sanidad. Y los hemos juntado durante una semana para luchar desde esa perspectiva de One Health contra la resistencia a los antibióticos. O sea, la conciencia existe, pero la implementación no siempre es fácil. Y a veces es porque, no, es que esto lo lleva el Ministerio de Sanidad, pero no está tampoco peleado con el Ministerio de Agricultura. O sea, es muy importante sentarse en una mesa y de repente dices, anda, si usáis también antibióticos vosotros, anda, pero si tampoco son tan tontos estos de que trabajan tal. Es muy importante el contacto físico entre profesionales para darse cuenta de que al final colaborar y cooperar no es tan sencillo. Pero hay que acabar con eso que intuías tú un poco al principio, de eso de las acusaciones, ¿no? No, hasta que los veterinarios no acaben con tal, hasta que el farmacéutico... No, vamos a sentarnos. Yo voy a intentar hacer algo en UCI, en el control de infección, qué estés haciendo en animalitos, qué estés ocurriendo en las farmacias y empezar a trabajar. Y cada uno ya va aportando sus cosas. Bueno, otra pregunta. Dice, ¿no se puede usar inteligencia artificial para analizar todos esos inmensos datos recogidos? Absolutamente estamos en ello, absolutamente. La inteligencia artificial yo la uso todos los días. O sea, todos los días uso herramientas de... Pero a nivel de investigación se están usando mucho. Se están utilizando nuevas aproximaciones para desarrollar antibióticos con inteligencia artificial. Y intentar entender con la inteligencia artificial este movimiento de bacterias. ¿Verdad? Pues estamos usando modelos matemáticos para decir, anda, pues estos antibióticos resulta que cuando se empezó a utilizar este antibiótico en este hospital, aparecieron en este otro hospital estas otras bacterias. Y entonces, efectivamente, estamos utilizando muchísimo este manejo de datos inmenso, incluso juntando datos genómicos con modelos matemáticos, con meteorológicos, con antropológicos de movimientos de personas. Sí, sí, está siendo una auténtica revolución. Sí, 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 absolutamente. En todas las áreas. Bueno, nos preguntan cuál considera que es el papel más importante de la industria farmacéutica y de los sistemas de salud en la prevención y control de la resistencia antimicrobiana. Bien, muy buena pregunta. La industria farmacéutica hace varios años, pues como decía, cuando empezaba a trabajar en esto, ¿no? No quería oír hablar de la resistencia de los antibióticos porque quería vender sus moléculas. De hecho, algunos me llamaron por teléfono. No, no hay que hablar tanto de la resistencia, la gente afina. Pero sin embargo, en estos años, la industria está floreciendo.
pero no está floreciendo desarrollando nuevos antibióticos, sino desarrollando alternativas. Es decir, nunca se han desarrollado tantos probióticos y prebióticos de lo que cuando hemos hablado de las alternativas, para mantener la salud intestinal y que las bacterias patógenas no te colonicen. Nunca se han estado desarrollando más alternativas de vacunas, vacunas contra bacterias, terapias de fagos, terapias de péptidos antimicrobianos, desinfectantes de superficies, etc. Nunca, nunca. Entonces, siempre que hay una crisis sanitaria, hay un gran número de industrias, grandes y pequeñas, que se adelantan y desarrollan. Desarrollo de técnicas de diagnóstico rápidas, nunca se han desarrollado tantas, herramientas de inteligencia artificial para prevenir la infección, es un poco la clave, estamos viendo, tengo una bacteria resistente, bueno, pues la voy a tener en el hospital. Bueno, lo que necesito es establecer unas medidas de prevención para que no me lleguen. Ayer me mandaron un antibiograma, una compañera mía de un hospital, con 100% de resistencia. ¿Uno qué hago? O sea, es que lo que hay que intentar es que esa bacteria no llegue al paciente. O sea, que las medidas de prevención son y están siendo claves. Pero la industria se está desarrollando muchísimo, muchísimo en esas áreas de prevención y de desarrollo incluso de nuevas terapias. Pero no está invirtiendo relativamente poco, como hemos dicho, en antibióticos nuevos hasta que les incentivemos. Y eso es un poco a lo que hemos llegado ahora. Se están desarrollando La muchos. toma, Perdón. le consultaba, ¿la toma de probióticos es efectiva para reducir el tema de la resistencia? Si el probiótico funciona, es efectivo. Y te voy a decir algo que he observado. Se están utilizando probióticos en todas las áreas, ¿no? Tanto en medicina animal como en medicina veterinaria. Bien, para que una industria de animalitos dé un probiótico, hace 4 o 5 ensayos clínicos para ver si le merece la pena gastarse eso, porque cada céntimo está calculado para que una industria sea buena. Entonces, en general, te puedo decir que lo que estoy viendo y lo comparto con mis amigos y están de acuerdo, que esos probióticos que se utilizan en granjas, tal, no sé cuánto, funcionan fenomenal, porque hasta que no se han hecho 6 o 7 ensayos clínicos y realmente te ahorras 0,1 céntimos, utilizándolo, se hace. Ahora, en medicina humana hay un montón de probióticos y prebióticos que no pasan ensayos clínicos, que pasan como aditivos nutricionales y que hay una cantidad de aire en los que hay. Es decir, que estamos empezando a desarrollar probióticos y prebióticos que funcionen de verdad porque empezamos a tomarnos la salud intestinal de forma seria. Entonces, no vale cualquier cosita que te digan en un herbolario o en un supermercado, lo que sea, pero se está profesionalizando mucho. Y a partir de ahora se están Ujú, empezando a desarrollar probióticos y probióticos que funcionan de verdad, que te previenen y que realmente aumentan lo que te decía, la salud intestinal, que es un concepto que se ha desarrollado en estos últimos años, que es esencial. Así que estos ujú. últimos, sí, en todos los que hay en tal, pues mira, pues algunos pues son puro marketing y otros no. Y entonces estamos intentando favorecer que la industria de la legislación haga algo más que simplemente permitir ahí una serie de aditivos que muchos no valen para nada. Pero algunos Sí, es un efectivamente. tema muy, digamos, muy vigente, el tema de la salud intestinal. De hecho, se habla del segundo cerebro, del intestino. Hay no sé, para los que no somos expertos en el tema, hay una película, un documental en Netflix que habla de la salud intestinal, que me pareció muy interesante como para tomar conciencia, ¿no? Y tomando esto que usted nos menciona del tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Que no es un factor fundamental, porque uno quizá tiene el reflejo de decir, bueno, no tomo antibiótico cuando realmente lo necesita, pero estamos ingiriendo antibióticos digamos, por distintas vías que no son conscientes. Entonces, es muy interesante tener presente esto a la hora de saber qué comemos. Sí, lo de los antibióticos depende del país, como te digo, ¿eh? En algunos países hay un control, pero eso vosotros lo sabéis. En cuanto hables con alguien del Ministerio de Agricultura, ¿tenemos una red de control de residuos? Sí, porque tú no estás comiendo plomo y cadmio y metales pesados con tus alimentos. Tus alimentos no son venenosos. Pero ¿cuánto se está midiendo esos residuos de antibióticos, etcétera? Sé que hay países en Latinoamérica donde no se hace, pero sé que pero en la mayoría, te digo, en la mayoría sí hay una red que controla esos residuos. Pero es importante ser consciente de eso, decir, bueno, pues entonces resulta que en Argentina, te puedo decir, por ejemplo, no estás tomando grandes cantidades de antibiótico con el filete. Te lo digo ya, pero en otros países, por no citar alguno, sí hay unos residuos altos. Entonces eso es importante. Pero hay que ver con los filetes, ¿no? Pero con el pollo aparentemente sí. No, bueno, no, no, cuidado, cuidado. Hay que hablar con los del ministerio, hay que ver si hay un plan en que lo controle suficientemente bien, etcétera. Que no quiero, por eso mismo es muy peligroso desde el desconocimiento señalar.
que yo todavía tengo amigos míos, pediatras, que me dicen, no, con el filete de pollo te llena la amoxicilina. Claro, tengo que decir, no, está prohibido desde el 2006. Pero como esto lo llevo oyendo desde el 70-80 y de su padre y de su abuelo, pues todavía se dice. Entonces, cuidado, cuidado, infórmate antes Sí, si sí, sé hay un que se individuo, están, digamos, ¿sabes? tratando de replicar las normas europeas que, Sí, como nos indicó, son bastante exigentes, eso pero es. está en proceso de, ¿no? Sí, sí. Esperemos que realmente se refleje, bueno, y en el resto de Latinoamérica también, Y en Chile, que por se tome ejemplo, conciencia. en Chile, por ejemplo, y lo contará luego Juan Carlos Ormazábal, hay un programa de control de antibióticos muy exhaustivo de salud pública, en alimentación, en animales, etcétera, etcétera. Pero es importante conocerlo. Y luego dices, qué interesante, resulta que sí que se controla mucho y resulta que hay toda una red que coge muestras aleatorias de los supermercados, te sorprendería. Así que es muy importante, pues eso, conocer y cooperar y colaborar y hablar y al final te das cuenta que hablamos todos el mismo idioma. O sea que realmente Sin duda. muy interesante incluir todo este ecosistema mundo en lo que hacemos en sanidad. A ver, voy a leer un comentario de Patricia que dice, en Centroamérica sí que se permiten los promotores de crecimiento y ganadería, excelente presentación. Después nos indica el problema del probiótico es que algunos no funcionan y no se controlan porque no van vía medicamentos, sino vía complemento alimenticio. Es cierto eso. Eso lo he comentado. Inclusive me sorprendió que en Estados Unidos también los venden así, Sí, 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 que sí, en sí, sí. general con la FDA son muy estrictos. Dice, el problema del probiótico es que van vía, bueno, sí, esto, van vía complemento alimenticio y no se controlan poco o nada a diferencia de los medicamentos. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, claro, Bueno, pues depende, claro. Bruno, Vale. realmente nos encantó la conferencia, muy dinámica, muy instructiva. Tienes el conocimiento, pero tienes el poder de poder transmitirlo y comunicarlo correctamente, así que nos encantó la conferencia, te vamos a convocar nuevamente Muchas gracias. para futuros eventos. Creo que es un tema que hay que difundir muchísimo, muchísimo, para que tomar conciencia, tanto sea en el aspecto, en el ámbito sanitario, que posiblemente está un poquito más afianzado, pero a nivel comunidad creo que también hay que comunicar y contar con información precisa, ¿no? Como tú indicas. Es esencial, sí. De hecho, yo me he propuesto que manejemos mejor los antibióticos en España. O sea, ese 95% de españoles que tienen antibióticos en casa, me he propuesto que sea cero. Y se puede. O sea, al final la población acaba haciendo cosas con el tiempo que tiene un poco distintas, ¿no? En España, por ejemplo, antes nadie se ponía el cinturón de seguridad en el coche, ahora de repente la gente se lo pone. Antes, en los años 40 o en los años 70, nadie se planteaba en Argentina si fumar o no fumar. Y dices, oye, pues fumar parece que es cancerígeno, ¿sabes? Entonces, es posible modificar con argumentos sanitarios y paciencia el comportamiento de la sociedad. Entonces yo soy muy optimista con eso. Podemos, pero nos va a costar. Bueno, bárbaro, bárbaro. Me alegro que tu optimismo y tu trabajo en pro de mejorar este aspecto sanitario que es importante tenerlo en cuenta. Mm. Y ahora en un ratito, bueno, vamos a seguir con Juan Carlos Ormazábal, como bien tú dijiste, que también vamos a hablar del control de infecciones, de resistencia antimicrobiana, o sea, vamos a seguir abordando desde distintas perspectivas este tema que creemos que es muy importante difundir, y sobre todo en la región de Latinoamérica, que está un poquito más tranquilo, ¿no? Y menos, digamos, siempre aquí llegan las cosas un poquito con unos años posteriores a lo que llegan en otros países tal vez más desarrollados en algunos ámbitos. Así que, En algunos eh, no te crees. obviamente, desde ya, desde ya. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas Nos gracias. vemos en breve. ¿M? Bueno, gracias por contar conmigo. Un placer. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego.